Zero comenzando con ventaja en un mundo diferente, prólogo. Una historia distorsionada, Subaru Natsuki era un joven ordinario que vivía en el Japón de la era Heisei. Se había convertido en un hikikomori que no hacía más que jugar videojuegos hasta la noche, pero un día, mientras salía de una tienda de conveniencia, fue transportado a otro mundo. Subaru Natsuki se había entusiasmado de manera casi infantil por el paisaje de fantasía que se le mostraba enfrente de sus ojos. Subaru. No puedo creerlo, me han transportado a otro mundo. Pero mientras que en la historia original este suceso hizo que Subaru conociera a una semielfa llamada Emilia y que en un futuro conociera a personas que podría llamar familia a pesar de no compartir ningún vínculo sanguíneo, en este mundo aquel suceso jamás ocurrió. Subaru fue transportado 2 semanas antes de lo previsto por un error de la bruja de la envidia al llevarlo a Lunica. Subaru caminaba ajeno a la situación que estaba viviendo. Se preguntaba por qué todavía no había aparecido la joven heroína que lo habría invocado a ese mundo. Sin darse cuenta, se empezó a acercar a un callejón para darse un respiro de todas las cosas que estaban sucediéndole. Desconectado por completo de lo que lo rodeaba, Subaru no se percató de que se le estaban acercando unos vagabundos de mal aspecto, cerrándole el paso. Vagabundo. Oye, chico, te ves muy solo. Por estos lugares solo los idiotas pasan solos. Subaru. Jujuju, ya veo, tú eres el enemigo del LV1. Cuando te derrote farmearé mucha exp. Subaru, en un acto que solo se describiría como estupidez extrema, se lanzó hacia el vagabundo escuálido que estaba enfrente de él. Y como se había visto amenazado, el vagabundo sacó una pequeña daga de debajo de su ropa andrajosa. Con una naturalidad casi cómica, Subaru pasó de correr e hizo una dojeza casi perfecta. Subaru. Lo lamento, señor, perdóneme la vida, por favor. El vagabundo frunció el ceño del rostro y, enojado, comenzó a patear al chico. Vagabundo. ¿Quién te crees que eres, pequeño idiota? Te voy a matar a golpes. El vagabundo golpeó al joven hasta que un guardia de un edificio de burócratas se acercó a ahuyentar al vagabundo desquiciado. Lo último que vio Subaru fue a un hombre que se acercaba a él con una mezcla de preocupación y molestia en el rostro. No tardó en ser despertado por una cubeta de agua fría. Guardia real. Hey, chico, ya casi te matan por pasarte de idiota ahí atrás. Ten más cuidado con los locos que rondan hoy en día. Parándose de la acera en la que el guardia lo había sentado, Subaru solo atinó a dar un breve asentimiento y darle las gracias tímidamente al guardia que lo había salvado. Aún adolorido por la paliza que le habían dado, Subaru se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la nada. Guardia real. Hey, tú, se te olvida tu bolsa de comida. De un solo movimiento le lanzó la bolsa a la cara. Con movimientos torpes, Subaru alcanzó a agarrarla y llevársela a rastras. Desde entonces, el sueño de Subaru de ser transportado a un isekai de fantasía en donde él fuera el héroe se vio frustrado cada vez más. La primera noche tuvo que dormir debajo de un puente en ruinas. El segundo día tuvo que buscar un trabajo para tener algo que comer en las noches, ya que su estómago empezó a rugir con urgencia pasadas unas horas. Terminó por convertirse en el ayudante de un señor malhumorado llamado Kadangon. No ganaba mucho, apenas eran unas pocas monedas de plata que le servían para comprar un pan seco con algo de agua. Un día, mientras ordenaban las cajas, su celular plegable se cayó de su bolsillo izquierdo. Kadangon. ¿Qué es eso, niño? Subaru. Oh, ¿hablas de mi teléfono inteligente? Kadangon. ¿Teléfono intelige? ¿Qué estás ladrando, Subaru? Subaru. Jujuju, es un dispositivo futurista que te permite sacar imágenes de tus seres queridos. Dando un gran flash de luz, Subaru sacó una foto de Kadangon. Girándose a su jefe, Subaru le entregó la vista de su propia cara al hombre. Kadangon. Yo no soy tan feo, aunque bueno, creo ya saber lo que es. Es uno de esos llamados metía que son la sensación hoy en día. Subaru. ¿Metías? Kadangon. Sí, son dispositivos mágicos que le permiten a los que no tienen una puerta mágica desarrollada usar magia. He oído que en una casa de los barrios bajos hay un señor llamado Rom que ofrece una vivienda pequeña por uno de estos. Tal vez te sirva para que dejes de dormir en ese puente horrible, Subaru. ¿En serio? Wow. Corriendo hacia los barrios bajos, Subaru se dirigía a cambiar su vida de vagabundo para ahora ser un orgulloso ciudadano ejemplar de Lunica. Llegó a la casa del botín del viejo Rom ya casi caída la noche. Logra concretar el trato por el departamento que estaba a unas cuantas cuadras de la casa del botín, e incluso aquel viejo le dio unas cuantas monedas de plata que lo ayudarían a comer por 2 semanas más. Subaru. Muchas gracias, señor Rom.
No sé cómo agradecerle lo que usted hizo por mí, Rom. No te preocupes, jovencito. Después de conocer tu situación no puedo negarme a ayudar a un joven desatendido como tú. Felt. Sí, sí, ¿vas a lamerle las botas al viejo Rom o vas a ir a tu nueva casa? Felt era la pequeña protegida de Rom. Era una niña bastante molesta y mal hablada, pero Subaru sabía que simplemente era una fachada para demostrar seguridad. Subaru. Gracias por tus ánimos, Felt-chan. Procuraré no adorar tanto a tu abuelito la próxima vez. Rom. Oye, yo no soy ningún abuelo. Subaru salió de la casa del botín mientras Rom le gritaba insultos por detrás. Y desde entonces la vida de Subaru Natsuki empezó a mejorar de poco en poco. Era una rutina diaria exasperante. Se levantaba, iba hacia el puesto de apas de Kadamon, y se iba llegada la noche después de ayudar a Kadamon a recoger su puesto. Era todo su mundo. Y conforme pasaban las semanas, más dudas se acentuaban en la mente de Subaru Natsuki. ¿Por qué todavía no ha llegado mi momento? ¿Cuándo salvaré al mundo del rey demonio? ¿Siquiera hay uno? ¿Por qué todavía no llega a la heroína que me llevó a este mundo? Un día, mientras salía de su trabajo, vio explosiones salir de la casa del botín. Subaru, ¿qué está pasando en la casa del viejo Rom? ¿Están en peligro? Debo de llegar a tiempo antes de que las únicas personas que me demostraron amabilidad sean heridas. Subaru corría con todas sus fuerzas, pero cuando miró al cielo por otro estruendo increíblemente fuerte, vio a una sombra casi desaparecer en un pestañeo. Tenía el cabello rojo y vestía una túnica blanca con una espada pegada a la cintura. Desapareció tan rápido como llegó. Sin darse cuenta, ya había llegado al almacén de Rom, pero lo que vio lo dejó impactado. Una mujer hermosa de cabello plateado miraba con recelo a un caballero de imponente presencia, mientras la misma mujer parecía estar curando a un herido Rom. Apenas se acercó un poco más y vio a una mujer de pelo negro parada enfrente de aquel hombre. Asesina. Soy Elsa Graneir, la cazadora de entrañas, y juro que tu muerte será una hazaña en mi historial. Apenas escuchó esas palabras y ya estaba a punto de acercarse, de tratar de intervenir para salvar a la gente que lo había ayudado. Él creía que este era su momento, que aquí se convertía en un héroe, que este era el inicio de su viaje, pero, con un solo movimiento de aquel hombre, Subaru lo entendió todo. Había sido arrogante al creer que él era el centro de atención. Con una mirada penetrante, aquel caballero había reducido a cenizas a aquel ladrón. ¿De verdad él creía que era el héroe destinado a salvar este mundo? ¿Siquiera algún día podría alcanzar ese nivel tan abrumador? Cayó de rodillas con lágrimas corriéndole por la cara. Ahí estaba la heroína, ahí estaba el verdadero protagonista. No importa si era su mundo u otro de fantasía, él seguiría siendo inútil tal cual como estaba, y eso jamás cambiaría. Se fue corriendo hacia su departamento, aún desconsolado por la revelación. Emilia volteó un poco la cabeza al oír un ruido alejándose, pero cuando volteó la cara hacia el agujero destruido que antes era la puerta, no vio a nadie. Reinhardt, no se preocupe, señorita Emilia. Estoy seguro de que esa mujer no nos va a causar más problemas en un futuro, Emilia. Muchas gracias, Reinhardt-sama. Gracias por ayudarme a recuperar mi insignia. Reinhardt, no hace falta que se dirija así hacia mí, señorita Emilia. Aunque, por el bien de los dos, haré la vista gorda ante todo este problema. Después de todo, es mi día libre. Felt. Muchas gracias, Reinhardt. Perdón, Emilia-san. Con su brazo derecho extendió la insignia hacia Emilia, pero desde el rabillo del ojo Reinhardt vio algo inusual en todo eso. Reinhardt. No puedo creerlo, con un movimiento rápido de la mano, Reinhardt noqueó a Felt y se la cargó en uno de sus hombros. Reinhardt. Lo lamento, Emilia-sama, pero tendré que llevarme a la señorita Felt. Hay algo importante que debo hacer con ella. Mientras tanto, usted vuelva a los dominios Matters y prepárese para la selección real. Con un asentimiento ligero, la semielfa asintió con la cabeza y salió rumbo a la capital, con la duda de quién era el que estaba espiando todo lo sucedido. Unos días después, mientras Subaru ayudaba a Kadamon con los apas, se enteró por un mural de noticias que la joven que había conocido, Felt, era candidata a dragón. Y la heroína que había visto era igualmente una candidata a reina. Y por boca de Kadamon también descubrió que el caballero de aquella ocasión era Reinhardt Van Astrea, el santo de la espada y hombre más fuerte de Lugúnica, y con seguridad de todo el mundo, Subaru se sentía destrozado. Mientras salía de su trabajo y caminaba a su casa, no podía creer que solo lo habían traído a ese mundo para ser otro don nadie que solo podía limitarse a observar cómo la gente con poder real sí cambiaba el mundo.
Perdido en sus pensamientos, no se dio cuenta de que una mujer de pelo rubio y corto, con profundos ojos púrpuras y sonrisa torcida, lo esperaba delante de su casa. Capella. ¿Qué haces tan tarde en la calle, pedazo de carne? Subaru se sorprendió al ver a una mujer, casi una niña, con ropa reveladora. Pero lo que más le sorprendió fue verla tan tranquila y feliz en un lugar tan peligroso como los barrios bajos. Subaru. ¿Quién eres tú? ¿Acaso estás perdida, niña? Con una mirada apática, Capella se acercó a Subaru y, transformando sus brazos en cuchillas, le amputó ambos brazos a Subaru. Con un fuerte grito de dolor, Subaru se retorció en el suelo. Capella. ¿A quién llamas niña, maldito pedazo de carne? Tal vez es que ya estás mal de la cabeza por ser una escoria de los barrios bajos. Capella empezó a patear al chico hasta que escuchó sus costillas y huesos romperse y fracturarse. Ante ese sonido, Capella solo se empezó a reír de manera maniática mientras lo veía con satisfacción. Capella. Ya me estás aburriendo, pedazo de carne, y ese idiota de pereza llegará en un rato para planear el asalto a los dominios Matters. Subaru. ¿De qué demonios estás hablando? Capella. No te di permiso para que hablaras. Capella le propinó una fuerte patada en las sienes a Subaru que hizo que, por un momento, casi se desmaye. Capella. Pero como soy una mujer muy bondadosa, tal vez te dé un regalo para que sobrevivas. Cortándose un poco el brazo, Capella le dio un poco de su sangre a los brazos amputados de Subaru, haciéndolo gritar de dolor. Y con un golpe seco en sus costillas, lo lanzó al pequeño arroyo que estaba detrás de la casa de Subaru. En su mente solo había dos preguntas. Subaru. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice para merecer esto? La mente de Subaru se llenaba de dudas, de odio, de resentimiento e impotencia. Pero mientras sus pensamientos se nublaron, oyó una voz suave, casi fantasmal. Solo escuchó un te amo. Su mente se nubló aún más y la vio. Vio las manos que lo habían transportado a ese mundo, las manos que lo habían llevado a ese infierno. Mientras se ahogaba en el agua, solo pudo odiar a esa figura que le profesaba su amor. Satella. Te amo, te amo, te amo, y Subaru solo respondió una cosa. Yo no voy a morir aquí. Su cuerpo tal vez se había rendido, pero su mente no. Sabía que si moría, que si se dejaba caer, esa cosa lo esperaría al otro lado. Solo de imaginar la idea le asqueaba, porque sabía que esa cosa lo había alejado de sus padres, lo había separado de su familia sin siquiera despedirse, y lo había condenado a un dolor eterno. Solo se acercó al oído de la mujer y le dijo, Subaru. Te prometo que, desde hoy en adelante, mi vida, mi cuerpo y mi alma se enfocarán únicamente en despedazarte a ti y a todos los que se me interpongan de conseguir mi final feliz. Subaru despertó en la cama de un hombre de los barrios bajos. Había sido rescatado por un extraño luego de encontrarlo en la orilla de un arroyo delante de su casa. Desconocido. ¿Estás bien, niño? Parece como si tuvieras algún tipo de enfermedad grave en los brazos. Subaru se dio la vuelta y vio de vuelta sus brazos. Pero eran diferentes, llenos de venas moradas y repletos de un color oscuro enfermizo. Le dolían, pero era mejor que simplemente tener unos muñones en vez de manos. Subaru. Sí, estoy bien. Muchas gracias por rescatarme. Mientras decía eso, la mente de Subaru solo pensaba en una cosa. Un propósito recién descubierto. Él no se quedaría de brazos cruzados mientras las personas que le habían hecho daño con anterioridad, él no se rendiría en su objetivo. Y desde entonces, el nombre de Subaru Natsuki se extendió entre los cultistas y sectarios, nombrados con miedo. El rey de la purga, Natsuki Subaru, el asesino de brujas más grande que este mundo haya conocido. Mientras este recuerdo lejano se desvanecía, un hombre se despertaba con pereza en su lujosa habitación. A veces tenía esta clase de sueños. El pasado, sin duda, era difícil de recordar con frecuencia, pero no era desagradable. Después de todo, ya todo se había quedado atrás. Solo era él y su paz. Al final de cuentas, la paz de Subaru Natsuki, honorable noble de Lúnica. Continuará, curiosidad. Reinhardt pudo sentir cuando Subaru se acercó, pero pensó que era simplemente otro vagabundo que pasaba por la zona y huía después de su ataque devastador hacia Elsa. Tal vez si Reinhardt hubiera hablado con aquel joven, se hubiera ahorrado todo lo que le pasó después,